Buenas tardes a todos. Hola Cristina, muchas gracias por conectarte. Buenas tardes Elisa, buenas tardes a todos quienes ya se han conectado a la sesión por Zoom. Estamos transmitiendo además por YouTube. En nuestras redes sociales van a encontrar el enlace. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios en Derecho Informático, quiero darles la bienvenida a este ciclo de conversaciones que vamos a tener sobre Constitución Digital. Eh, Como una universidad pública nos interesa mucho poder participar del debate que Chile está teniendo en este minuto para definir su nueva Carta Constitucional y creemos que es el momento de incorporar la dimensión de la tecnología y de los derechos digitales en el debate constitucional, y para ello como centro de estudio estamos trabajando desde hace un par de meses en generar algunos documentos de discusión, documentos de trabajo en el cual se identifiquen cuáles son aquellos temas que son relevantes de considerar en un eventual futuro texto constitucional. Y para eso hemos organizado este ciclo, que la sesión de hoy día es la primera de ellas, donde vamos a presentar de manera general algunos de los elementos que hemos ido identificando a lo largo de este trabajo, y luego iremos desarrollando algunas sesiones en particular sobre algunos de los temas que hemos definido previamente. Sin perjuicio de ello, la idea es que al final del ciclo podamos entregarle a la Convención Constituyente un documento que contenga el levantamiento de información que nosotros realizamos, pero también los aportes que vamos a ir recibiendo a lo largo del camino en cada una de las sesiones de este ciclo que se realizarán los primeros miércoles de cada mes. Hoy día nos iba a acompañar al decano, a quien tengo que excusar, ya que por los cambios de agenda que tuvimos no logramos hacer coincidir su participación hoy, pero nos dejó un mensaje grabado de bienvenidas. Señores convencionales constituyentes, Elisa Justianovich y Cristina Dorador, señor coordinador académico del Centro de Estudios en Derecho Informática de nuestra facultad, profesor Daniel Álvarez, señora investigadora postdoctoral del Centro de Estudios en Derecho Informática, Daniela Saror, estimadas y estimados asistentes a este encuentro. La Convención Constitucional ya se ha instalado y tiene el mandato de redactar y aprobar una nueva constitución política para nuestra patria. 155 personas que representan a los habitantes de nuestro país han iniciado este proceso histórico, que es la respuesta institucional al estallido social y a un proceso de muchos años que ha concluido con este trabajo constitucional que se ha iniciado hace pocos meses. En este proceso a la facultad le interesa y le importa el resultado y también el trabajo que se realiza con ese propósito. Como universidad pública contribuimos al éxito de la misión de la Convención Constituyente, que es también nuestra responsabilidad. Hemos organizado muchos foros y espacios que compartimos con temas vinculados a los derechos de los pueblos indígenas, con el derecho al medio ambiente, y hoy queremos presentar esta nueva iniciativa, un debate sobre la Constitución y las tecnologías digitales. En este contexto, desde el Centro de Estudios en Derecho Informática, CEDI, de nuestra facultad, queremos contribuir a partir de nuestro conocimiento y especialidad y promover un debate público abierto y transparente respecto a aquellos aspectos que resultan fundamentales para el adecuado desenvolvimiento de los individuos y la comunidad en la sociedad digital. Para ello, los investigadores y las investigadoras del CEDI, bajo la dirección del profesor Daniel Álvarez y la coordinación de la doctora Daniel Saror, han preparado una serie de documentos que abrirán un debate que presentamos hoy. Allí se abordan diversas aristas que la Comisión Constituyente puede considerar justamente en su proceso de deliberación constitucional. Destacamos, por ejemplo, futuras reglas constitucionales sobre el ejercicio de derechos y libertades en los entornos digitales, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la relación de las personas con el Estado y el resguardo
de los intereses jurídicamente relevantes que se vinculan con los temas de la tecnología y el mundo digital. Para ello se ha elaborado una propuesta inicial que ofrece una nueva mirada en relación a ciertos derechos y libertades fundamentales tradicionales, cuyo enfoque o formulación pueden verse restringidos, afectados o potenciados a partir del uso cada vez más intensivo de tecnologías digitales y eventualmente adicionar nuevos derechos que surgen y que se explican a partir de esta nueva realidad social, cultural y tecnológica. Además, nuestra propuesta contiene lineamientos sobre la conformación de la administración del Estado digital y su relación con las personas mediante el uso de tecnología de la información. En el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, creemos necesario recoger la experiencia constitucional chilena, que tiene más de 200 años de trayectoria y evolución, e incorporar en la formulación de algunos de estos derechos y libertades ciertos elementos que permitan un mejor desenvolvimiento de nuevas formas de ejercicio y una mayor eficacia frente a las amenazas que pueden surgir por el uso de tecnologías digitales. Así, creo que es importante revisar el derecho a la privacidad, tradicionalmente concebido como un derecho individual, pero en el documento que hoy presentamos se puede advertir que la protección individual de la dimensión de la privacidad de las personas resulta parcialmente eficaz para una vida análoga y crecientemente ineficaz a la luz del uso intensivo de tecnologías digitales que apreciamos en nuestra vida cotidiana. La privacidad también puede ser analizada como respuesta a la vigilancia estatal, porque el desarrollo tecnológico que hoy presenciamos ha impactado los sistemas de vigilancia y ha hecho proliferar la instalación de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de reconocimiento facial, controles automatizados en las vías públicas, todo ello con finalidades declaradas de seguridad y supuestamente de mejorar la persecución penal. En este sentido, se debiera comprender el derecho a la privacidad como un límite al ejercicio de las facultades punitivas y de control del Estado. El debate constitucional también es una oportunidad para ampliar la forma de concebir la propiedad intelectual y los derechos de autor como derechos de doble dimensión, que junto con proteger intereses subjetivos de titulares, autores y autoras garantice la dimensión colectiva de acceso a la cultura, de acceso al resultado del progreso tecnológico en la línea de la famosa cláusula de la Constitución norteamericana que señala que el Congreso para la promoción de las artes y las ciencias podrá establecer leyes de derechos exclusivos por tiempo limitado. Principio que también se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar solo algunos ejemplos. Este proceso constitucional entonces es un espacio privilegiado para conversar sobre las nuevas formas que puede adoptar el derecho a la libertad de expresión. Un derecho que respondió a la necesidad del siglo XVIII, que puede ser reconstruido teniendo en cuenta el contexto social y tecnológico del siglo XXI y donde podemos reflexionar sobre cómo en este nuevo entorno digital y en este estrecho vínculo podemos pensar en nuevas fórmulas jurídicas que requieren de un reconocimiento explícito en la Carta Fundamental, como el derecho de acceso a la información pública y también el derecho a la conectividad, que es esencial en una realidad digital. En este sentido, resulta necesario incorporar estos nuevos derechos y libertades al catálogo. Como se da cuenta en la primera conversación que tendremos hoy, deberíamos debatir acerca de la conveniencia de incluir en el futuro texto referencias al derecho a la conectividad, especialmente cuando la pandemia nos ha forzado a digitalizar aún más nuestra vida cotidiana. Déjenme darles un ejemplo. Desde marzo del año 2020 hasta el presente, todo el proceso de tramitación de nuestra facultad de Derecho se hace por la vía digital y no hay ningún papel, ningún documento en papel físico que circule en nuestras manos, sistema que usamos por más de 170 años para organizar el trabajo en nuestra facultad, un cambio copernicano.
También deberíamos conversar acerca de la identidad digital y la ciberseguridad y la forma en que el Estado, que está en proceso de una profunda transformación digital, se relaciona con las personas y puede velar por una protección efectiva de sus derechos en el entorno digital. Como se puede apreciar entonces, los desafíos que enfrenta el proceso constituyente son muy relevantes, muy diversos, y por ello espero que este ciclo de conversaciones sobre constitución digital contribuya al cumplimiento exitoso de la misión de la Convención, por una parte, que va a ser una nueva constitución adaptada a los tiempos, y de nuestra facultad, que es una universidad pública abierta al progreso y a la realidad de nuestro país. Muchas gracias. Esas eran las palabras del señor decano, que no pudo participar de esta actividad. Yo quería ahora aprovechar de saludar a nuestras tres panelistas. Yo operaré simplemente como moderador de la actividad. Tenemos el agrado de contar con la participación de tres doctoras. Nos interesa mucho desde el año pasado que estamos promoviendo actividades con una fuerte componente de género. El año pasado, de hecho, incluso organizamos solo seminarios de participación de mujeres, porque nos interesa relevar una parte importante de lo que sucede en nuestra sociedad y que usualmente es discriminado por múltiples razones. Así que por ello hoy día quiero presentar a nuestras tres panelistas. Primero a la doctora Elisa Justunianovich, quien es convencional constituyente electa por el Distrito 28. Elisa es bioingeniera convención industrial de la Universidad de Concepción, es magíster y doctora en ingeniería química por la misma casa de estudios. Actualmente es investigadora en la Universidad de Magallanes, es gestora de proyectos socioambientales y socia de la Cooperativa de Trabajo Rosa Silvestre, que es una organización enfocada a levantar proyectos ligados a la educación no sexista, que promueve valores como la inclusión, la diversidad, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo humano integral. También nos acompaña hoy día la doctora Cristina Dorador, quien es convencional constituyente electa por el Distrito 3. Cristina es licenciada en Ciencias, convención en Biología por la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Naturales, convención en Microbiología por la Universidad de Kiel y el Instituto Max Planck Society. Es profesora asociada de la Universidad de Antofagasta, es parte de la red de investigadoras se me perdió ahí, investigadores del colectivo Más Ciencia para Chile, del grupo de divulgación científica ETIL Mercurio, el cual seguimos hace un buen tiempo, y también es miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana. Y finalmente, nuestra anfitriona hoy es la doctora Daniel Saror, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Económico y doctora en Derecho, ambos por la Universidad de Chile. Daniel, tal como señaló el decano, es investigadora postdoctoral en nuestro centro de estudios en Derecho Informático, y actualmente sus líneas de investigación están relacionadas con protección de datos, principios éticos de inteligencia artificial, gobierno digital, regulación, formación de la ley y metodologías cualitativas. Daniel fue miembro del directorio de la Fundación Datos Protegidos y actualmente es directora del Observatorio para la Transparencia e Inclusión Algorítmica Optia. Como ustedes pueden apreciar, tenemos un super panel para comenzar esta conversación. Este es un diálogo que queremos sostener durante todo el segundo semestre, tal como les comentaba en un principio. Nuestro objetivo es poder presentar de aquí a final de año o a principios del próximo año un documento de trabajo que sirva a los convencionales constituyentes de manera tal de ver de qué manera la tecnología y su relación con el derecho, qué elementos debieran plasmar en el debate constitucional y qué elementos debieran finalmente quedar en el nuevo texto constitucional que esperamos que Chile tenga el próximo año. Y para ello hemos dividido esta conversación. Hoy día vamos a hacer el diálogo inicial, pero luego cada primer miércoles de cada mes vamos a ir conversando en particular sobre los distintos temas. Libertad de expresión. Libertad de expresión con las tecnologías digitales se transformó probablemente en uno de los derechos de más fácil ejercicio. La tecnología nos permitió facilitar el ejercicio de la libertad de expresión, pero también la tecnología nos pone en zonas oscuras o en zonas grises donde la falta de conectividad, por ejemplo, termina transformándose en un impedimento para el ejercicio de esos derechos fundamentales. Entre otros temas, también nos interesa conversar, tal como señaló el decano, sobre propiedad intelectual. Nosotros hemos seguido una corriente bien tradicionalista, conservadora en relación a la relación que tenemos con la propiedad intelectual, sin perjuicio de que existe una doble dimensión, entender la propiedad intelectual no solo como el fruto del trabajo de los creadores, artistas e intelectuales, sino también como fruto del esfuerzo colectivo y del acceso que se merece la población a aquello que somos capaces de crear. Por lo tanto, sin más, yo quería darle la palabra y agradecer la participación de Cristina, Elisa y de Daniel hoy, y quería darle la palabra a Daniel para que por favor partamos con nuestra conversación de hoy día. Muchas gracias a las tres.
Hola, buenas tardes a todos y todas, a quienes nos están escuchando, viendo en directo. Bueno, primero que todo yo quiero expresar mi gratitud al Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que ha puesto entre sus prioridades del año 2021, ¿cierto?, la elaboración y la discusión de estas propuestas que sirvan de base para las deliberaciones de las señoras y señores constituyentes. Y en segundo lugar también quiero expresar mi gratitud y la de mis compañeros y compañeras de investigadores, a las constituyentes Cristina Dorador y Elisa Justinianovich, que con mucha generosidad esta tarde han aceptado acompañarnos y compartir algunas ideas en torno a estos temas que nos convocan, ¿ya? Bueno, desde el Centro de Estudios de Derecho Informático nosotros queremos contribuir al proceso constituyente desde lo que mejor sabemos, promoviendo un debate público, abierto y transparente, como decía el decano, respecto de los aspectos que resultan fundamentales para el adecuado desenvolvimiento de los individuos y la comunidad en la sociedad digital. ¿Ya? Bueno, como les decía, nosotros hemos elaborado un documento que consideramos que es un punto de partida acerca de ciertos derechos y libertades fundamentales que son tradicionales y cuyo enfoque, ¿cierto?, se puede ver restringido o muy afectado, ¿cierto?, o por otro lado potenciado por el uso cada vez más intensivo de tecnologías digitales. También hemos pensado en cómo este panorama, ¿cierto?, abre la invitación para la formulación de nuevos derechos digitales que, como decíamos, surgen y se explican a través de esta nueva realidad digital. ¿Ya? Me voy a desaparecer, lo voy a achicar a ustedes para que porque me desconcentro un poco con las caritas aquí al lado. ¿Ya? Entonces, bueno, la primera parte de mi presentación tiene que ver, ¿cierto?, con una reflexión que hicimos en el CEDI acerca de los derechos que ya se encuentran consagrados en la Constitución, ¿ya? El primero de ellos, y quizás más como natural cuando uno asocia esta conversación, ¿cierto?, tiene que ver con el derecho a la privacidad. Ya hoy día nuestra Constitución consagra este respeto, lo consagra como la Constitución asegura a todas las personas, ¿cierto?, el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, dice la norma. Pero este es un derecho que ha sido tan afectado, pero tan afectado por el desarrollo tecnológico que hace necesario que su abordaje sea analizado no solo desde el impacto en el individuo como un ser humano individual, sino también desde sus repercusiones políticas, sociales, comunitarias y en última línea también para la democracia. Hay autores que estiman que existiría una dimensión pública de la privacidad, y en ese entendido su protección se vuelve un asunto de interés colectivo por la codependencia de la privacidad de cada uno, es decir, esto lo deberíamos entender como la intensidad de la privacidad está estrechamente ligada al contexto y decisiones del colectivo al que se pertenece. Entonces, así comprendida la privacidad, se parecería más, en este nuevo contexto, ¿cierto?, a un derecho como al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque no basta, ¿cierto?, que se realicen acciones individuales para gestionar la privacidad. El cambio climático no se revierte con acciones individuales en ese sentido, si hacemos la analogía. O sea, cuando el sistema completo no está diseñado o estructurado ni organizado para proteger la privacidad como un todo, no sirve el esfuerzo individual para tratar de cautelar o proteger este espacio. Y esto, por supuesto, supone cambiar la posición desde la que se piensa el derecho a la privacidad, ya no solamente como una manifestación de la autonomía privada, sino que también como un derecho que debe evitar las intromisiones y accesos indebidos, ¿ya? Otra faz de la privacidad es la concepción de la privacidad como expresión de autonomía y autodeterminación personal, en especial en relación a la autonomía de las personas respecto de las decisiones sobre su propio cuerpo, por ejemplo, su identidad o las decisiones personales de su vida.
¿Ya? Este es un aspecto que en Chile ha tenido escaso desarrollo doctrinal y jurisprudencial, a diferencia de otros países. Y es importante hacer el punto, porque esta dimensión es particularmente importante, sobre todo para las mujeres, ¿ya? Entonces, en este sentido, a mí me parece que es un punto crítico en una dimensión de la privacidad que debe ser abordada en el debate constitucional. También la privacidad debiera ser analizada como respuesta a la vigilancia estatal. Como sabemos, los sistemas de vigilancia han hecho proliferar la instalación de cámaras de videovigilancia, de drones, de sistemas de reconocimiento facial, con una finalidad declarada, ¿cierto?, de seguridad pública, en desmedro de las legítimas expectativas de anonimato de las personas en el espacio público, ¿ya? Otra dimensión que también se debería discutir es el derecho a la privacidad como respuesta al perfilamiento, el crecimiento sin límites de grandes conglomerados tecnológicos constituye una amenaza a la privacidad, por supuesto, por el gran volumen de información que se recoge y que permite que se defina o caracterice a los seres humanos, digamos, a niveles de los que la historia no tiene registro, ¿ya? Entonces, en la sociedad digital, la privacidad se ve fuertemente amenazada. O sea, si uno tuviera que sacar una conclusión de esto, es que la privacidad se ve fuertemente amenazada tanto por actores privados como por actores estatales. Entonces, esto requiere que revisitemos y redoblemos los esfuerzos en torno a una nueva definición de los límites de la privacidad y cómo la vamos a proteger. Otro derecho que es relevante para estos efectos es el derecho a la protección de datos personales, que este es un derecho fundamental recientemente reconocido en Chile, recién en el 2018, y mención en el texto constitucional debería ser un punto de partida, ¿cierto?, para robustecer su ejercicio, su protección, ofreciendo condiciones de exigibilidad y amparo, ¿cierto?, y eventualmente propendiendo con claridad la creación de una autoridad de protección de datos personales. En este sentido, lo que como investigadores del centro consensuamos, ¿cierto?, es que es necesario considerar el derecho a la autodeterminación informativa en la nueva Constitución como un aspecto imprescindible, como ladrillo clave en la construcción de lo que va a ser las libertades digitales, ¿ya? Si tenemos presente el uso intensivo de los datos personales en los procesos cotidianos de las personas, y por otra, el uso también a gran escala de análisis predictivos, que son masivos, que son invasivos y que pueden ser potencialmente discriminatorios, porque emplean muchos datos personales, la afectación que se puede producir en la vida de las personas también es colectiva y puede ser impactante, sobre todo en aquellos grupos más vulnerables. Como decía Daniel en su presentación, quizás uno de los derechos que más se ha facilitado en el entorno digital ha sido la libertad de expresión. Pero esto sí que es un desafío y quizás es de las cuestiones que va a ser más intensamente debatidas en la discusión constitucional con nuestros convencionales. Definir qué es hoy la libertad de expresión es un desafío en curso. Lo que queremos decir con esto es que se sigue tratando de un derecho en expansión y en tensión. Es un derecho muy distinto a aquel derecho que se reconoció cuando ¿cierto?, se generalizó la instrucción escolar obligatoria, cuando se crearon las imprentas. Este derecho hoy día es muy diferente de ese derecho a la expresión. En cuanto a sus efectos, bueno, no es un derecho distinto si lo abordamos desde un entorno análogo, pero sus efectos hemos visto, todos hemos sido testigos que no son los mismos cuando se expresan en un entorno digital, de manera que su contenido y límites parecieran ser parte, ¿cierto?, de las respuestas que debería entregar la nueva Constitución. En ese sentido, buena parte de la conversación a propósito de esta garantía fundamental hoy día está gobernada, ¿cierto?, por las lesiones que se pueden producir o las amenazas que este derecho puede generar en torno a, por ejemplo, la desinformación o las afectaciones a las personas por discursos de odio, en fin. ¿Ya? Entonces, aquí también una cuestión súper interesante es quizás recurrir un poco a la teoría, ¿cierto? Y hacer presente que
a hacer algo, es diferente a expresar algo. Y en los entornos digitales, buena parte de la expresión de ciertas ideas se confunde o puede derivar en acciones perjudiciales para la vida y la integridad física y psíquica de las personas, y también para la democracia. Aquí yo creo que el ejemplo más simbólico que nosotros podemos dar, ¿cierto? Y que todos conocieron el 6 de enero de este año a propósito del cambio de mando en Estados Unidos, fue cuando Trump, ¿cierto?, hace este discurso súper enardecido, qué sé yo, se produce esta invasión al Congreso, y luego él se defiende diciendo que él simplemente hizo un discurso, pero no le dijo a nadie que hiciera nada. Pero aquí cobran importancia algunos aspectos también de la naturaleza del discurso. ¿Qué pasa con los discursos directivos? O sea, son conversaciones que van a ser muy, muy necesarias, van a ser muy estimulantes, me imagino yo, en el seno de la convención. Pues los convencionales tendrán que discutir si están dispuestos a extender la protección a la expresión divulgada por cualquier medio, y si la masividad, la ubicuidad y el impacto serán o no pasadas por alto a propósito del entorno digital, ¿ya? Bueno, con respecto al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, si bien este derecho es neurotecnológicamente, de manera que se aplica tanto a comunicaciones análogas como digitales, en Chile, el último año se han generado algunas situaciones donde mecanismos de vigilancia masiva han implicado una afectación indebida a esta garantía. Entonces, en el debate, deben considerarse, yo creo, en el debate constitucional, los nuevos escenarios digitales que dificultan la efectiva protección de las comunicaciones privadas, como el uso de servidores y casillas de correo electrónico que son controladas o accesibles por terceros, el almacenamiento en la nube, el tratamiento y retención de metadatos relativos a las comunicaciones para finalidades distintas a la comunicación privada. Bueno, con respecto a la propiedad intelectual y al acceso al conocimiento, el actual artículo 19, número 25 de la Constitución reconoce los derechos de autor en su dimensión patrimonial y moral, como nos contaba Daniel al inicio. Así como los derechos de propiedad industrial se remiten a las normas constitucionales relativas al derecho de propiedad, lo que nos queda claro de esto es que se trata de una regulación como con un enfoque muy propietario. Se reconoce la libertad de crear y difundir las artes, pero no se desarrolla este aspecto de una manera más intensa. El debate constitucional sería una muy bonita oportunidad para ampliar la forma de concebir la propiedad intelectual y los derechos de autor como derechos de doble dimensión, que junto con proteger los intereses subjetivos de los titulares, de los creadores, de los autores, autoras, ¿cierto?, se garantice también una dimensión colectiva de acceso a la cultura y de acceso al resultado de progreso tecnológico, en la línea de lo que señalan otras constituciones y que ya tiene reconocido además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Como conversábamos al principio también con la doctora Elisa Justinianovich, esta primera parte era más o menos natural revisarla, porque en el fondo es un punto de partida, quizás es lo que tenemos vigente, pero es necesario revisarla con el ojo de los ajustes, de manera que podamos ver en el fondo como todas las restricciones y potencialidades que estas mismas normas tienen, ¿ya? Bueno, con respecto a la segunda parte de la presentación de nuestro documento, hemos aquí tratado de elaborar un documento muy indiciario de lo que nosotros consideraríamos que deberían ser los derechos, además de los que ya discutimos, ¿cierto? O de los ajustes, o de la amplitud que tenían los anteriores, estos otros que los vienen a complementar y vienen a potenciar, ¿ya? Los investigadores e investigadoras del CEDI discutimos largamente sobre este tema, acerca de la necesidad de una regla constitucional sobre espectro radioeléctrico. Consideramos que se trata de una materia elemental para la discusión de cualquier otro derecho de la sociedad digital, porque la distribución justa y equitativa de este espectro radioeléctrico impacta en la cobertura y la calidad de la conectividad de todo el territorio del país.
Y vaya que presenta desafíos en nuestro territorio. Entonces, así como en la capacidad de respuesta también frente a desastres naturales, porque también puede, en el fondo, una regulación justa, correcta, y también puede asegurar la estabilidad de la infraestructura crítica, ¿ya? Entonces, el debate y eventualmente su correlativa incorporación a algún texto constitucional puede asegurar, ¿cierto?, que su distribución responda a lógicas de equidad social más que a lógicas de commodity, ¿ya? Teniendo en cuenta que en su operación se logre el mayor y sobre todo el mejor bienestar social posible, ¿ya? El derecho a la conectividad, bueno, este es uno de los temas más debatidos, digamos, a propósito de la pandemia, y la percepción de nuestro equipo de investigadores es que existe un aparente consenso desde la industria, desde la sociedad civil, acerca de su relevancia para el aseguramiento de otros derechos fundamentales. Nosotros vimos que tener una buena conectividad es indispensable para poder trabajar, era indispensable para que las personas que están educando continuaran en esa senda. La economía digital necesita una conectividad de calidad, ¿cierto? Para que el derecho de propiedad también en el fondo se pueda materializar. Como les decía, no hay economía digital sin conectividad. El derecho a protección de la salud también, la libertad de emitir opinión, la informar. O sea, hoy día el derecho a la conectividad es el derecho llave por excelencia de todos los otros derechos en la sociedad digital. Entonces, reflexionar sobre este derecho exige imaginar su ejercicio en varios niveles. Entonces, su núcleo contenido debería estar formado por todos aquellos eslabones necesarios para que una persona se pueda conectar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros como investigadores nos pusimos a reflexionar acerca de qué significaba este derecho a la conectividad, no era solamente una mera declaración, sino quizás una cadena con una serie de eslabones previos. Y hablamos, por ejemplo, de la capacidad de poder acceder a Internet, en la posibilidad que se tiene de llegar, la conectividad, hablamos de un acceso que sea directo, que haya alguna capacidad de alfabetización digital de las personas que se puedan apropiarse de todos los contenidos disponibles y de calidad, o sea, que esta conectividad sea sustentable, ¿ya? Entonces, si esto va a ser un derecho programático o va a ser un derecho social, es una cuestión que deberá discutirse. Nosotros creemos que como derecho social es necesario, digamos, considerando que resulta indispensable, como ya lo he señalado. Para interactuar en esta sociedad digital también hay algunos temas que naturalmente van a aparecer en la discusión. Y el derecho a la identidad se considera un derecho humano. Si bien las tecnologías pueden ayudar a garantizar este derecho a una escala mucho mayor que antes, nosotros también percibimos, ¿cierto?, que la creación de una identidad digital presenta muchos riesgos. Por ejemplo, la marginación de las personas que no tienen acceso a la tecnología. Y también, como gran contrapartida, que también puede intensificar la vigilancia o el control que hay sobre los individuos, ¿ya? Hay muchos países de la región que se encuentran implementando estos modelos de identidad digital legal, sobre todo en el fondo considerándolos como mecanismos que excluyen el anonimato y obligan al uso de claves de autenticación para acceder a ciertos servicios que son personales e intransferibles, como por ejemplo salud, finanzas, algún tipo de prestación social, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí queremos sincerar que este tema resultó muy controvertido al interior de nuestro claustro de investigadores, pero sí concitó altos grados de acuerdo es que frente a su avance es necesario una declaración de responsabilidad del Estado. O sea como sea que se aborde este tema, hay un punto de partida que es incontrarrestable, que es que si se va a consagrar este tipo de norma, previamente debe la Constitución reconocer que la gestión de este tipo de instrumentos supone que el Estado se haga responsable de los perjuicios que se ocasionen, ¿ya? Porque lo que existe hoy día, en las experiencias comparadas, ¿cierto?, es que hay muchos ejercicios de implementación, pero todos los riesgos recaen sin contrapeso en el ciudadano, ¿ya? Y eso es algo que la Constitución justamente no puede tolerar.
Bueno, con respecto a la ciberseguridad digital, esta es una dimensión correlativa de la ciudadanía digital, o sea, en los términos de lo que que lo hemos visto hasta acá, requiere que se reconozcan mecanismos que preserven esta dimensión, ¿cierto?, de su integridad, y aumenten la confianza de los ciudadanos en el ciberespacio, porque como ya hemos conversado en este rato, ¿cierto?, la vida completa, la economía completa está digitalizada. Entonces, una parte de la discusión gira en torno a la gestión de una identidad en forma segura de los individuos, pero ojo que esto también puede abarcar al Estado completo, ya sea por la afectación de infraestructuras tecnológicas, de los componentes lógicos de información, o por otro tipo de interacciones que hay en el ciberespacio. Entonces, aquí quizás la Constitución vigente ya tiene normas aquí sobre la seguridad individual, pero es una seguridad imaginada, ¿cierto?, para un sujeto físico en un espacio análogo. Entonces, es perfectamente posible demandar, ¿cierto?, en la discusión constitucional que se imaginen reglas que permitan proteger al individuo o que le generen una provisión de seguridad en este otro espacio, ¿ya? Hay otro aspecto también que es bien interesante, que se ha discutido mucho, que tiene que ver con la administración del Estado, con el Estado digital. Hay voces que plantean la necesidad de asegurar una continuidad digital de los servicios digitales. El senador Kenneth Puig ha sido uno de los principales promotores del concepto de derecho al relacionamiento digital con el Estado. Ese es su concepto. Y esto, por supuesto, que tiene impactos en toda la conversación anterior, porque la transformación digital trae como consecuencia que vamos a tener que asumir, por ejemplo, los riesgos de paralización de los servicios del Estado, lo que se puede traducir en la cesación de muchas prestaciones públicas de servicios básicos, hasta la gestión de información que permite entregar otro tipo de servicios sociales. Entonces, en la medida que la transformación digital abarque a otros poderes, como por ejemplo el judicial o el legislativo, no sé, el asunto también se vuelve más crítico, pues en caso de paralización, como conversamos al principio, de alguna afectación a infraestructura de esta naturaleza, ¿cierto?, que pueda impedir la prestación de los servicios públicos, será mayor el número de garantías de personas y garantías constitucionales, ¿cierto?, que se van a ver afectadas. Ya también un poco relacionado con la conversación anterior, el acceso a Internet, en la medida que más personas tengan acceso a una conexión estable y sustentable, mayor será el grupo beneficiado y serán muchos más los servicios que el Estado pueda ofrecer. Entonces aquí, una cuestión que para los que nos dedicamos a los temas de tecnología siempre emerge, tiene que ver justamente con la inclusión digital. Vamos como a mucha velocidad, con mucho entusiasmo, ¿cierto?, hablando de la necesidad de digitalizar cosas, pero la inclusión digital es una realidad que nos toca de frente, y esto se traduce también en que el Estado debe ser capaz de transmitir a la ciudadanía que, la existencia de estos servicios digitales, y que las personas cuenten con la debida alfabetización para poder entender e interactuar con este Estado digital, ¿ya? Y esto de verdad que es algo que no debe ser pasado por alto, porque el Estado normalmente invisibiliza su responsabilidad en la prestación y continuidad de los servicios, así como cuando no establece mecanismos que permitan a la ciudadanía reclamar, por ejemplo, cuando han sido objeto de decisiones automatizadas que tienen consecuencias injustas. La famosa respuesta de no, es que así está el sistema, que no fui yo, fue el sistema, son de verdad respuestas inadmisibles si lo que vamos a hacer es digitalizar el Estado, sino que aquí lo que hay que hacer, ¿cierto?, es reconocer siempre el derecho de las personas a poder exigir una explicación. Y eso es, a grosso modo, nuestra propuesta inicial. Esta es una propuesta introductoria, donde, como dijo también el profesor Álvarez al principio, nosotros vamos a ir detallando con el paso, ¿cierto?, de los meses, y vamos a ir compartiéndola en nuestro seminario. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Sin más, quería darle la palabra a la profesora Cristina Dorador para escuchar sus comentarios y sus reflexiones sobre este tema. Yo sé, la he leído,
que tiene un interés especial en materia de derechos digitales y también del conocimiento científico. Creo que ahí hay un par de puntos en los cuales vamos a coincidir probablemente y donde probablemente la discusión constitucional debiera avanzar mucho más de lo que ha avanzado en el texto vigente. Cristina, muchas gracias por la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación muy clara. Yo creo que han hecho un trabajo fantástico de pensar, ¿no? De pensar, como se dice, la jerga más allá de la caja, porque ustedes, ¿cierto?, del mundo legal pasan a plantearse estos desafíos tecnológicos, que claramente es un ejercicio muy interesante, muy importante de transdisciplina. Y me encanta a mí esa área, así que lo disfruté mucho la presentación. ¿Cuánto tiempo tengo, más o menos? 10-15 minutos, estamos Ya, bien. ya. Bueno, lo primero que quería mencionar es justamente eso, como un ejercicio de transdisciplina, no estamos hablando en un ambiente más académico, que quiere decir que las distintas disciplinas en algún momento convergen y conversan, porque no se puede abordar la complejidad del mundo en que estamos viviendo solamente desde una mirada, necesitamos múltiples miradas. Y esas miradas, por supuesto, pueden venir desde las disciplinas que ya existen, ¿no? Disciplinas académicas, científicas, del mundo de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, pero también desde el conocimiento local y los saberes también de pueblos originarios, ¿no? Que estamos ahora sumergidos, ¿no?, en esta convención que claramente es plurinacional. Así que eso también es muy importante. Y otro aspecto que incluye estos grandes desafíos es el tema de la inclusión, porque si bien es cierto, hablamos como de una cierta homogeneidad en el tema de Internet, por ejemplo, se habló claramente de que esto es un derecho social, ¿cierto? Y que incluso yo diría un poquito más allá, un ejercicio también democratizador, porque el acceso a la información, que es un tema que se tomó, es clave para poder profundizar la democracia, pero también tenemos que saber cómo llegar o cómo incluir a todas las personas, y no desde una perspectiva del observador que cree lo que se necesita, sino que al revés. Por eso la participación es clave. O sea, no hablar por los demás, básicamente, porque hay muchas brechas también de participación debido a la falta de inclusión en los ambientes digitales. Hay algunas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Por ejemplo, las personas ciegas tienen alguna forma de poder leer o de saber contenido, escuchar, pero hay otras personas que son personas con discapacidad que no están lamentablemente cubiertos por esta masividad digital. Bueno, yo tengo algunos puntos que estoy anotando. También respecto a las palabras del decano, se nota, insisto, que se ha trabajado bastante en este tema y es un tema que no es de futuro, sino que es de ahora. Y claramente la Constitución tiene un gran desafío de incluirlo. Más allá de un derecho dentro del catálogo de derechos, porque claramente esto se va a ver vinculado a todas las áreas, creo yo, que vayamos a conversar en la convención, de distintas materias temáticas. Por ejemplo, se mencionó algo de medio ambiente o de cuando hablemos de naturaleza. Uno de los temas quizás más críticos que tenemos en el contexto de cambio climático es conservación de la biodiversidad. Pero ¿cómo conservamos algo que conocemos poco? Ahí, ¿cierto?, viene el rol de la ciencia, de generar conocimiento. ¿Cómo ese conocimiento pasa a que sea abierto, que sea de libre acceso y además que sea que llegue a todas las personas? Porque una cosa es que esté el conocimiento, que podemos publicar miles de tablas Excel con muchos números, pero eso no es interpretado por las personas comunes y corrientes, entonces, o el público en general. Entonces tenemos que también tener una cierta forma de traducir estas nubes de conocimiento en algo que sea digerible, porque esa es la forma también que vamos a enfrentar estos desafíos enormes. O sea, claramente los datos son información muy importante. Y otro tema crucial es que cada uno de nosotros, todas las personas, podemos generar información. Todos podemos generar datos, más allá de los datos personales, sino que podemos ser actores o actoras claves en este proceso. Un ejemplo de aquello, el otro día tuvimos un seminario con Wikimedia, o escuché un podcast realmente de ello, que es como las personas, ¿cierto?, también están siendo partícipes de la enciclopedia, por ejemplo, Wikipedia, pero también de
estar en el momento preciso para poder subir información que es clave para el mundo, sin necesidad quizás de que esté el componente técnico, por ejemplo, fotografías, videos, imágenes, y que eso sea también de acceso público. O sea, también el acceso a Internet y el tener más herramientas, sin duda, democratiza y rompe brechas, pero a la vez las profundiza. Entonces, esto también tiene, como usted mismo, Daniela lo mencionó claramente, esto tiene que ser visto como un derecho social que se avance hacia la equidad social. Y desde esa perspectiva yo creo que vamos a poder avanzar bastante. También un tema no menor es la educación digital y la educación en contextos digitales. Estamos viviendo actualmente con la pandemia, eso es súper claro. O sea, yo creo que en temas de uso de plataformas se avanzó, no sé, 1000% quizá, yo no me hubiese esperado que en la escuela, uno de mis hijos va a una escuela municipal y está todo ahora implementado para hacer clases remotas, súper bien, se ha avanzado muchísimo. Y uno siempre piensa que la educación municipal va muy atrasada, pero en realidad, de hecho, ya lo implementaron antes que los otros colegios, por lo menos donde yo estoy, y ya ha funcionado bien, pero claro, está la brecha, hay personas que ni siquiera tienen acceso, ni siquiera tienen señal de internet para poder llegar a eso. Pero lo que quiero decir es que, por otro lado, se hizo esta amplitud, ¿no?, de acceso y de usar plataformas, pero también el otro tema importante que se menciona es el perfilamiento, ¿no?, que también se le da mucho poder a estos conglomerados tecnológicos, porque la plataforma que compraron es de Google. Entonces, toda esta información la tiene Google y todas las plataformas. Y no solamente en la educación municipal, en la privada también. Así que se van generando también estas nubes de empoderamiento privado también de información y de datos. Por eso es tan importante educar digitalmente, saber lo que está pasando, saber qué pasa cuando uno ingresa a su correo electrónico a un cierto portal. ¿Qué pasa con esos datos? Porque la gente no lo sabe comúnmente. Y lo otro es empoderar y también formar personas que sepan programar. Yo sé que es algo quizá muy específico, pero es súper importante porque es otro lenguaje que también ayuda de nuevo, a democratizar y hacer software o herramientas de libre acceso y que se estén complementando y que no tengamos que depender de estos grandes monopolios a esta altura tecnológico. Nosotros ahora mismo en el Congreso, por ejemplo, que estoy en el edificio del Congreso, en la convención, tenemos un correo electrónico de la plataforma Outlook, por ejemplo. Entonces estamos con Microsoft. Bueno, ¿por qué no pensar hacer plataformas abiertas de otro tipo, ¿no? Que no necesariamente tengamos que depender de un tema tan delicado, ¿no?, como la convención en estos grupos grandes de tecnología. Bueno, otro tema también que lo anoté, creo que es importante de comentar, es la autodeterminación. Porque uno también debe tener el derecho de no estar incluido en este mundo digital. Porque si bien es cierto, claro, está todo funcionando hacia allá, hacia lo digital, pasando de lo análogo a lo digital, hay un tema también de brecha de edad importante, pero por otro lado también uno puede tener la decisión, el derecho de decir yo no quiero estar conectado. Y tiene que también haber mecanismos, por ejemplo, en el rol del Estado, el Estado digital también tiene que dar la oportunidad y tiene que tener un mecanismo que se permanezcan análogos. Porque esto puede cambiar en el tiempo y no podemos tampoco apostar a un solo tipo de gran tecnología como es Internet, porque ahí está el derecho de nuevo a la información que ya comentábamos. O sea, esto puede cambiar. Por eso la Constitución tiene que ser lo suficientemente flexible en el articulado finalmente que quede para quizás avisorar lo que va a venir, porque una Constitución ojalá dure varias décadas. Y en varias décadas, o sea, ya vimos que en varias décadas lo que pasó, ¿no? Hace 30 años era impensado el Internet y ahora estamos en este mundo completamente digital, pero además necesitamos tener espacios de silencio digital y eso tiene que garantizarse. Porque probablemente esto también se vincula, como es un ejercicio, estamos haciendo un ejercicio de transdisciplina. No hemos hablado de los efectos de la salud de las personas. Se mencionó el tema a ver, lo noté también, que me gustó mucho, la regla sobre el espectro radioeléctrico.
como una forma de mirarlo desde esa perspectiva física, ¿no? Está súper interesante, pero también tenemos por otro lado temas biológicos, datos biológicos que están cada vez más masivos. O sea, sobre todo, por ejemplo, el genoma humano. Ya se puede predecir enfermedades viendo el genoma. Yo soy microbióloga, así que también tenemos ahí también una cantidad de datos desde el punto de vista microbiano, se puede seguir el COVID. O sea, hay información también que entra en el tema de privacidad igual y privacidad colectiva, como también me gustó mucho esa forma de explicar la privacidad, porque, por ejemplo, hay una plataforma técnica que uno permite con el COVID, monitorear el COVID desde las aguas servidas, porque el virus permanece por un tiempo. Entonces, uno puede ir a una calle, bueno, no lo hacemos nosotros, pero la empresa, lo que sea, puede ir a una calle y tomar una muestra y saber que en esa esquina hay personas con COVID. Solamente mirando las aguas servidas. Y no es que está yendo personalmente persona por persona. Entonces ahí también se genera una... Esta es la ética, no está como en el límite de lo que es privacidad, lo que no es privacidad. Y eso también es un tema biológico, porque nosotros dejamos huellas biológicas en todas partes. O sea, solamente, y es como una cosa media forense, uno pone la mano en una mesa, se va, y alguien puede tomar una muestra y saber no solamente el ADN de la persona, sino que saber lo que estuvo haciendo, lo que estuvo comiendo, por ejemplo. Y esa información. Y ni siquiera tuvimos que ingresar los datos a Internet. Pero sí, esa información biológica son datos genéticos, que también entran a esta masividad de información que se analiza, se generan patrones y los puedes ir conectando con todas las otras disciplinas, incluso con la conectividad a Internet, donde estuvo, con los GPS. Otro tema también, que va en una línea parecida, es necesitamos, uno de los grandes desafíos, ¿cierto?, que siempre se plantean es, ok, avancemos hacia mayor conectividad. Y se ha planteado la idea de tener estos miles de satélites, o millones de satélites, por ejemplo, estos proyectos de Elon Musk, ¿no? Pero eso afecta claramente, por lo menos, es muy difícil establecer causa y efecto en temas de salud en este tema, pero sí afecta la naturaleza. Porque, por ejemplo, pensemos, bueno, la astronomía es como, está bien reportado de que van a haber problemas de visualización, porque claramente son puntos que antes no estaban y ahora van a estar y van a interferir en observaciones. Pero también pensemos en lo humano y las culturas originarias, por ejemplo, que se basan en las estrellas, ¿no? Tienen también una visión astronómica y hay varios ejemplos de aquello. ¿Cómo se va a enfrentar que ahora existan otros puntos brillantes en el cielo que no son estrellas? Y que por un lado, claro, es beneficioso pareciera ser porque tenemos internet en todas partes, pero por otro lado estamos afectando la biosfera en sí misma. Ahora, de ahí vamos a tener que establecer muchos estudios, por supuesto, para saber cuáles son sus consecuencias, pero dejar todo esto abierto, porque el solo hecho de querer conectarse, yo creo que hay que tener límites. Y esos límites también debiesen estar establecidos. O sea, tenemos que tener soberanía también en aquello. No podemos tampoco dejarlo al arbitrio de una persona con mucha plata que quiera hacer estos proyectos que tienen implicancias globales. Y bueno, y nos afectan finalmente a todos. Y bueno, ya para ir terminando, porque creo que he hablado mucho. Los sectores también que han sido más marginalizados de la población, también son precisamente uno de los más afectados por brecha, pero además por quizás desconocimiento del funcionamiento de las redes. Entonces, me imagino, yo no tengo en la cabeza algún estudio, pero quizás Daniela lo tiene, la relación entre el índole socioeconómica y también conectividad, probablemente sea muy lineal la relación, pero a la vez también los riesgos de estar en un ambiente hiperdigital que afecte, insisto, temas de salud o temas incluso de desarrollo personal. Los temas de salud yo creo que probablemente van a ir en la línea de, bueno, hay cuestiones como bien evidente, el tema óptico, por ejemplo. Probablemente también se genere algún cambio a mediano plazo a nivel intergeneracional respecto a la visión, por ejemplo, pero también temas de salud mental, que es algo que igual debiese incluirse y cruzarse en estas discusiones constitucionales, porque el estar todo el día conectado, porque el trabajo lo pide, porque la familia lo pide, porque la sociedad lo pide, también genera mucha ansiedad probablemente,
porque ya no están los espacios que normalmente uno tenía, quizás, o en esparcimiento, ¿no? de vida sin conexión. O sea, porque incluso las ciudades cada vez son más agresivas para esos espacios, ya no, cada vez las plazas, no sé, tenemos el tema del cambio climático que no es menor, o sea, la desertificación va a aumentar, va a ser más difícil tener agua para regar y vamos a tener un ambiente muy, muy hostil probablemente en algunos territorios. Así que yo creo que esto va muy apresurado, pero a la vez tenemos que plantear el cuidado, que algo también se mencionó en la presentación, el cuidado bueno, de nosotros como personas en estos contextos. Bueno, yo creo que eso podría decir por ahora, así que después podemos seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Quería darle la palabra a Elisa, pero sí quería recalcar un punto que tú mencionaste, Cristina, como pensar en esta conversación como no solo un derecho en el catálogo de derechos. La tecnología, el impacto de lo digital va mucho más allá del impacto del catálogo de derechos. ¿Sabes? Yo creo que uno de los puntos claves va a ser identificar las formas de relacionamiento del Estado con las personas a partir de lo digital. Porque estamos en esta lógica de que digitalicémoslo todo. Y está súper bien, no hay ningún problema. Pero tenemos un montón de gente que está marginalizada porque no tiene conectividad, pero también está la posibilidad de que haya gente que no quiera relacionarse con el Estado de manera digital. Y ahí, como que el valor que me surge detrás es autonomía y autodeterminación. Está bien, promovamos la tecnificación de la sociedad, promovamos la digitalización, pero tengamos presente, no olvidemos la autonomía. Así que, Elisa, muchas gracias por participar y te doy la palabra. Muchas gracias, Daniel. Y Daniel, no sé cómo se pronuncia, si se pronuncian parecido, ¿no? Sí, oye, tremendo trabajo que han desarrollado ahí en este centro de estudios. Igual estoy súper en sintonía, aplausos ahí a la intervención de Cristina, creo que está súper atingente y muy relacionada con las discusiones y conversaciones que hemos sostenido también ahí en la Patagonia Rebelde con las compañeras que solemos muy seguido parlamentar, cabildear también y conversar de distintas cosas. Y obviamente que este documento que ustedes han preparado, que igual resume, me imagino que muchísimos meses o quizás cuánto tiempo de trabajo condensado finalmente en esta propuesta y que abre finalmente muchas otras puertas, ¿no? Como a deliberaciones o a discusiones más profundas. Me parece súper interesante lo que plantea Daniel, ahora cortito esto último que mencionas, de cómo finalmente, recogiendo las palabras de Cristina, finalmente pasa por la autodeterminación, esa libertad también de cada persona de decidir si quiere efectivamente utilizar esta herramienta o no, porque son herramientas que tienen que estar a disposición, pero también hay una libre elección, ¿cierto?, de personas que quisieran no estar sometidas, ¿cierto?, a esta hipertecnologización y digitalización de todos sus datos y proteger de alguna manera una privacidad, proteger su entorno, su comunidad, vivir fuera también de este sistema, como de esta Matrix, un poco que está, siento también tomándose todos los espacios de una forma bastante vertiginosa y que pareciera que de un momento a otro ya estamos todos conectados, estamos todos digitalizados, estamos todos numerados y casi que tenemos un código de barras. Y eso, la verdad es que no nos ha dado el tiempo de poder decidir, de poder orientar el camino de cómo, del cómo protegemos, del cómo resguardamos, del cómo resguardamos finalmente estos derechos, ¿no? Derecho a decidir, derecho también a nuestra privacidad, a nuestra intimidad, y que también están muy bien plasmados en el documento. Ahora quería irme también un poco por las ramas porque creo que la invitación también es a eso. Creo que igual es importante ir rescatando estas experiencias o estas conversaciones que se han dado también en nuestros entornos. Por ejemplo, lo que ustedes manifiestan acá del derecho a la privacidad y de cómo eso se confronta también en el mal uso, la perversión del uso de las redes sociales en estos últimos años, como hemos visto también desde esta perspectiva feminista de la cual me enuncio también desde nuestros espacios de articulación
feministas donde muchas veces nuestras compañeras son víctimas de ataques, de ciberataques, ¿no? De que sus redes personales son utilizadas o mal utilizadas. Las fotografías o de repente imágenes que son íntimas y que luego son utilizadas por sus exparejas que se devienen en agresores, ¿cierto? Y que exponen también intimidad a través de justamente el manejo de esta información digital. Y entonces, ¿de qué manera podemos vincular también todos estos accesos o estos derechos a la digitalización, ¿cierto? Pero en resguardo también, en vinculación, por ejemplo, con los otros poderes, por ejemplo, el judicial, y cómo lo vinculamos también para resguardar el derecho a la privacidad, a la intimidad y otros aspectos. De cómo podemos proteger también los datos personales, como manifiestan ustedes en su documento, cómo resguardamos los derechos de las infancias, es otra discusión que se ha sostenido bastante, sobre todo en las redes comunitarias de maternar, ¿cierto? De forma comunitaria, de decidir también resguardar la privacidad de las infancias, porque mientras no tengan tampoco esa mayoría de edad para poder decidir también qué es lo que exponen y qué es lo que no, debiesen también estos derechos poder involucrar también o ir en respeto de estos otros derechos fundamentales, derechos sociales fundamentales que ustedes también enuncian en su documento. Cómo finalmente la libertad de expresión también raya muchas veces con algo que estamos intentando posicionar y que ha estado muy presente estas últimas semanas aquí mismo en la convención, respecto, por ejemplo, a los discursos de odio, los discursos racistas, los discursos clasistas que han sido también fuertemente visibilizados a través de los medios masivos y que han estado muy presentes, y no tenemos, digamos, mayores mecanismos o herramientas institucionales que nos permitan evitar que esto prolifere, este tipo de discurso, y que lamentablemente hacen eco en otros grupos o en otras personas dentro de la sociedad y van replicando y reproduciendo también este tipo de violencia o incitación a la violencia. Entonces, es súper importante también calibrar cuando estamos hablando de estos derechos y que se amplifican de alguna manera a través de estos medios digitales, ¿cierto? De cómo resguardamos también, nos cuidamos como sociedad de promover la tolerancia, de promover el respeto, promover la inclusión, promover la plurinacionalidad, promover la interculturalidad y el respeto de esta gran diversidad de la cual somos parte también. Y eso tiene que ir de la mano, ¿cierto?, con el resguardo también o de pronto sanciones, ¿cierto?, desde nuestro sistema judicial, que se pueda elaborar también de alguna manera una nueva legislación que vaya en resguardo justamente de estos derechos y también de que no sigan proliferando este tipo de discursos, que un poco ahí tiene que calibrarse con el derecho a la libertad de expresión que ustedes también abordan en su documento. Hay muchísimos aspectos que me parecen súper interesantes también, como por ejemplo, cómo se vincula, me imagino que también el judicial, ¿no? Respecto a cómo se legisla en pos de poder cuidar también la inviolabilidad del hogar, de los documentos privados. Hoy en día todo se maneja en digital, como mencionaba muy bien Cristina. Nosotras trabajamos mucho con desde lo digital, desde la documentación, desde el compartir documentos, de cómo se maneja la información, el conocimiento. Hoy en día está la mayoría de las cosas disponibles en la nube, disponibles en las redes virtuales, digitales, ¿cierto? Y esto de alguna manera tiene que ir de la mano con el derecho al acceso a la información, el derecho a la comunicación, y de cómo este derecho puede ser garantizado de una forma amplia también hacia toda la sociedad, sin ningún tipo de distinción, de discriminación. Pero eso tiene que ir de la mano también de cómo resguardamos también, de cómo cuidamos nuestras comunicaciones, de cómo cuidamos la privacidad de esta documentación que manejamos, que muchas veces es información delicada y tiene que haber los resguardos también pertinentes para que esto sea cuidado antes de salir a la luz de alguna manera, o hay cosas que derechamente es información privada y tiene que resguardarse también. Para mí es un universo totalmente nuevo, no es un tema que
que hayamos discutido en profundidad respecto a los derechos digitales, porque más bien mi comunidad en general se maneja más desde lo análogo que desde lo digital, pero el trabajo que ustedes han elaborado sin duda es un insumo sumamente importante para profundizar en este tipo de discusiones en los espacios donde estamos levantando también, estamos propiciando estos espacios de discusión y de deliberación. Va a ser sin duda un insumo para los futuros parlamentos. Y bueno, respecto también, hay un punto que ustedes enunciaban sobre la propiedad intelectual, acceso al conocimiento, que es algo que había comentado anteriormente. Me parece súper importante cómo va ligado finalmente a este derecho que tiene que resguardarse del acceso, ¿cierto?, al conocimiento, el acceso a la información, que tiene que ser algo garantizado para todas las personas sin distinción. De ahí de la mano con justamente cómo se distribuye este rango. Mira, no me acuerdo muy bien la palabra, lo estuvimos conversando al inicio del conversatorio, pero tengo mi cuaderno guardado, ya si me ayudan, ¿cómo se llamaba este rango que El espectro ustedes... radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, justamente, cómo se distribuye y con una orientación hacia el bien común, finalmente, con un fin social, y no por sobre el fin privado, en el fondo, que es lo que ha primado estas últimas décadas en este país, ¿no? Es muy importante cómo eso se destina principalmente hacia el bien común, con un fin social, y pensando siempre en el buen vivir de las comunidades. Esto tiene que tener una orientación clara, un objetivo claro, hacia dónde construimos esta nueva constitución. Me parece súper importante siempre poner en el centro el buen vivir de las comunidades por sobre, digamos, el derecho de la propiedad privada, el derecho de los privados, que es lo que ha primado en la constitución del 80, en ese sentido. Entonces, bueno, propiedad intelectual es otro temita importante que creo que tendríamos que profundizar en algún momento, respecto a cómo podemos dar una discusión también mucho más profunda respecto a la propiedad privada, ¿no? En ese sentido. Cómo podemos pensar y abrir este campo de la función de la propiedad, que en este momento existe algo así como una función social que está muy, digamos, estrechamente delimitada, que se pudiera ampliar, pero también ampliarnos de pronto a la función ecológica, otro tipo de funciones, ¿cierto?, que pudieran ampliar también esta idea de la propiedad intelectual. Me parece que eso raya un poco con el derecho también al acceso a la información, al acceso a la comunicación, al acceso a los otros saberes, poder equilibrar también estos conocimientos que hoy en día se manejan de una forma bastante jerárquica, el conocimiento académico por sobre los otros saberes o conocimientos ancestrales, comunitarios, populares, campesinos, indígenas, en fin, todo aquello tiene que ser también contemplado y de pronto sacado del régimen de propiedad, me parece, ¿no? Porque son conocimientos que siempre han sido de libre acceso, y de pronto cuando empezamos a regularizar todo y empezar a pensar siempre en el marco de la propiedad, muchas veces raya, ¿cierto?, con estas prácticas que son ancestrales y preexistentes a la regulación de este tipo de funciones, ¿no? Así que creo que hay muchísimo que profundizar ahí. Por lo pronto me quedo con la tarea de socializar este documento, de socializar también todo lo que se ha conversado esta tarde, y poder, en definitiva, contribuir en función de todo lo que se ha trabajado desde este grupo de estudio. Hay muchas cosas que me parece que pueden ser puntos críticos a la hora de establecer este tipo de discusiones, ¿no? Propiedad privada, propiedad intelectual, cómo se calibran estos derechos o estos accesos en función de superditar, por ejemplo, a derechos que pudieran ser mayores a los que han sido esbozados aquí, pero en definitiva, muy agradecida por todo el trabajo que han levantado, y es algo que sin duda va a ser muy importante para poder levantar parlamentos y profundizar estas temáticas en nuestro territorio. Porque es algo que nos ha hecho mucha falta, sin duda, pensando también en la falta de conectividad que tenemos en la región de Magallanes. Es algo que claramente es muy desigual, ¿no? Es muy desigual. Tenemos territorios donde claramente no tenemos posibilidad de llegar, Puerto Williams, Timauquel, hay muchas zonas donde realmente no existe tal cosa como derecho a la conectividad, por ejemplo. Así que
me quedo con esa tareita, esa tarea pendiente, y les agradezco nuevamente por todo lo que han levantado este tremendo insumo. Muchas gracias, Elisa, por tus comentarios. Hay un par, antes de darle la palabra nuevamente a Daniel, hay un par de cosas que me gusta que están apareciendo como variables transversales. Primero, el conocimiento y diversidad. Nosotros estamos súper habituados, tradicionalmente conversamos respecto al conocimiento en ámbito o en esfera de alcance restringido, en la academia, en la investigación formalizada, en el conocimiento que se puede desarrollar eventualmente en la innovación y el desarrollo. Usualmente tenemos un lenguaje vinculado al conocimiento de alcance restringido, y hay una de las cosas que a mí me da mucha esperanza del proceso constituyente en el cual estamos viviendo, en el cual ustedes son actores principales, es el hecho de que la diversidad entra a poner en tensión lo que nosotros hemos entendido tradicionalmente como conocimiento. Y eso ahí ya hay una ganancia enorme sobre la cual podemos trabajar mucho de aquí en adelante. Y a propósito de uno de los últimos comentarios tuyos de Elisa, ¿por qué seguimos hablando de la propietarización? Una de las cosas que nosotros identificamos en el documento es que, claro, la propiedad intelectual en el texto constitucional vigente está estrechamente vinculado al derecho de propiedad. Es una expresión más del derecho de propiedad. Pero si nosotros le agregamos las dos variables, conocimiento y diversidad, el escenario cambia completamente. O sea, pasamos de derechos individuales a derechos colectivos, como enunciaba Daniel a propósito del derecho a la privacidad, y a repensar una cuestión que nosotros dábamos más bien por sentado. Y yo creo que ahí la diversidad que tiene hoy día la Convención Constituyente va a ser clave en la configuración de esta nueva forma de fijar las reglas del juego. Y también otro elemento que quería comentar de lo que tú presentaste, Elisa, tiene que ver con los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y lo vinculo también con lo que mencionó Cristina respecto a educación digital. Una de las cuestiones críticas para quienes trabajamos yo trabajo mucho temas de ciberseguridad y datos. Una de las cuestiones críticas es que nosotros avanzamos mucho como país en la digitalización de nuestras prácticas cotidianas y algunas prácticas críticas. Pero hasta el día de hoy, la educación tecnológica en tecnologías digitales no existe en el currículum. Yo recuerdo mucho hace varios años atrás, cuando me tocó en el gobierno de la presidenta Bachelet II, conducir el proceso de elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad, es que le preguntamos a los rectores de las universidades y a la gente del Ministerio de Educación, bueno, incluir en las mallas curriculares formación en el uso de tecnologías digitales. Y recuerdo mucho la respuesta de uno de los rectores que fue, bueno, llevamos casi 30 años tratando de incluir el inglés. Imagínense cuántos años más nos vamos a demorar en incluir el uso de tecnologías digitales. Y luego vino la pandemia, que nos obligó, no hubo escenario alternativo. Y ahí yo creo que es un elemento importante a considerar en la formulación del nuevo texto constitucional, el cómo tú incorporas la variable de educación digital para el aprovechamiento, pero también para beneficio, pero también para protección de los derechos de las personas. Yo creo que ahí hay un par de temas que están bastante transversalizados y a propósito de lo que decía Cristina, en este caso la multidisciplinariedad debiera ayudarnos a identificar cuál es la mejor manera de abordarlo, no solo desde lo regulatorio o desde lo técnico, sino también de los usos y de las prácticas. Yo creo que ahí hay un par de elementos importantes a tener presentes. Te devuelvo la palabra, Daniel Sabrón. Gracias, Daniel. Gracias, Cristina. Gracias, Elisa. Yo quiero intervenir muy breve espacio, simplemente también quiero hacer como el highlight en algunas cosas que mencionaron nuestras invitadas con respecto al derecho a la educación. Bueno, es un tema que nosotros no abordamos en este documento, pero sin duda es de los derechos fundamentales que está fuertemente como transversalizado por este tópico. Nosotros y muchos otros países, ¿cierto?, tenemos esta concepción clásica que el derecho a la educación es aquel que le asegura a todas las personas el derecho a una escolarización, que básicamente es una alfabetización que consiste en saber leer, escribir y ejercer algunas operaciones matemáticas, ¿cierto? Pero resulta que la complejidad del mundo en el que estamos hoy día demanda también que que ese derecho, por ejemplo, también sea redefinido, no solo en esta concepción clásica, sino que también con el desarrollo de habilidades de juicio crítico y la entrega de nuevas habilidades, como mencionaba Cristina.
Cristina. Hoy día saber leer y escribir es una herramienta de aprendizaje, pero también hay otras herramientas de aprendizaje que el derecho a la educación debería consagrarlo, no específicamente, digamos, pero sí concebirse desde esta perspectiva de actualización que es tan urgente. La segunda cosa que me gustaría también hacer el resaltar tiene que ver con, con algo que decía Elisa Justilanovich a propósito de los derechos de la infancia. Justo antes de este seminario me tocó estar en otro donde estuve hablando justamente de pobreza y protección de datos personales, y me tocó abordar, ¿cierto?, la idea esta del derecho al olvido digital, es decir, esta información nuestra que queda disponible en línea para siempre, y así el contrapunto con una expresión que utiliza Shoshana Zuboff en su libro La era del capitalismo y la vigilancia, que así como existe un derecho al olvido digital, cada vez que se incorpore información de las personas, sobre todo en menores de edad, se tenga presente un derecho a la vida futura, que en el fondo consiste en el derecho que las personas tienen de poder proveerse el proyecto personal que han previsto para su vida, sin consideración a las huellas digitales que otros decidieron que hubiera sobre ellos. Estoy hablando, por ejemplo, hoy día en Chile existe un proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social que se llama Alerta Niñez, que crea un sistema predictor de riesgo sobre menores de edad. ¿Ya? Las personas que están ahí, por supuesto que no han concurrido con su voluntad, ni los padres de esos niños han dado su autorización para que eso ocurra. Sin embargo, ese registro, que es un score social de alguna manera, los ha marcado en términos digitales. Y este derecho a una vida futura, por supuesto que se ve comprometido. Entonces, nosotros somos los privilegiados de una generación que alcanzamos a vivir esto sin estas huellas, sin esta carga digital. Pero no es el caso de nuestros hijos. No es el caso de la generación quizás que nos antecede. Entonces también son discusiones que tienen esta idea, ¿cierto?, de protección de la infancia en los entornos digitales, y me entusiasma mucho, ¿cierto?, que se tengan tan presentes en este tipo de discusiones. Y otra cosa que también, bueno, lo dijo Cristina de una manera y lo recogió Lisa de una manera más concreta. Así como tenemos la función social de ciertos derechos, ¿cierto?, y que nos sirven para interpretar la forma en que los aplicamos, pensar en una función ecológica no es nada tirado a las mechas, y sobre todo en materia tecnológica. El uso de dispositivos tecnológicos es altamente demandante de energía, ¿ya? Y en ese sentido, hoy día pareciera ser que la tecnología es una buena respuesta para muchas dimensiones de la vida, pero la huella de carbono que deja también digitalizar todas las etapas de la vida pareciera ser un buen contrapeso, ¿no? Para quizás bajarle la velocidad a todas estas intenciones que buscan digitalizar todos los espacios de la vida de las personas. Así es que, como decía también Cristina al principio, esa es la gracia de juntarse a pelar el cable entre gente de distintos puntos de vista. Salen estas cosas que permiten forjar, en el fondo, a través de los conocimientos pertinentes de cada uno, ¿cierto? Pensar como yo pienso con apertura, con creatividad, con buena fe, mejores ¿cierto?, esperanzas para el futuro que queremos para nosotros y nuestros seres queridos. Eso, muchas gracias. Yo con esto cierro mi participación. Muchas gracias, Daniel. Cristina. Sí, bueno, gracias también por los comentarios de Elisa, muy claro, también de Daniel. Yo creo que un ejemplo quizás que es como muy ilustrativo de este derecho también a apagar las redes, ¿no? Es un poco lo que se trató de hacer por mucho tiempo quizás con algunas comunidades indígenas que no tuviesen contacto con la civilización, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en algunas zonas, es muy difícil ahora aislarse, bien lo sabemos, pero eso no quita que tengamos este derecho que yo creo que es súper importante, y lo vinculo a la salud. Yo creo que a la salud y un tema más complejo que es social, porque no podemos tampoco construir, pensémoslo un poco también, como estamos ahí, que dice Daniel pelando el cable, pensémoslo en cómo vamos a construir sociedad de aquí a futuro. ¿Cuáles van a ser? Porque es muy distinto conversar de cara a cara, ¿no?,
a conversar a través de un Zoom como lo estamos haciendo ahora. Muchas personas han comentado estos días acá en la convención que estamos todo el día con mascarilla, pero después hacemos Zoom y estamos sin mascarilla. Es como no te había nunca visto la cara. Porque esa finalmente es la forma de relacionarnos que tenemos desde la evolución, ¿no? Desde que somos humanos. Entonces, estamos como en un proceso casi de deshumanización tecnológico, donde también tomo las palabras de Daniel, se trata de, por otro lado, están todas estas soluciones tecnológicas que poco menos que vamos a salvar el planeta siendo un robot, o la cura del cáncer que aparece todos los días en el diario alguna vez, se encontró la pastillita, o sea, un compuesto y va a curar el cáncer. Como, no, o sea, es muy complejo. Siempre, todos los días en la prensa, alguna prensa del mundo se encuentra la cura del cáncer. Y lo mismo pasa con otro tipo de tecnología. Ahora, otro tema que quizá va un poco más allá. Al tener una sola tecnología, que pensemos en Internet, porque no es que existan múltiples, ahí usted quizás como informático me pueden decir, no, hay muchos lenguajes distintos, no sé qué, pero en la generalidad hay como una Internet, hay una red. No sé si se acuerdan esto es para super ñoño, esta serie del IT Crowd, ¿la conocen, no? De una británica. ¿No? Hay un capítulo sobre la Internet. Sí, por supuesto. Ok. Entonces, la cajita, esta es la Internet. Quizá hay gente que de verdad creen que eso es la Internet, ¿no? Y que explota y la gente se pone como loca. Bueno, me acordé de eso porque también la Internet pareciera ser que es una sola cosa en el mundo y también es como el conector de la globalización. Entonces se van mezclando las culturas, se van mezclando lo que es normal y también muy de la mano de figuras que aparecen, ciertas personas que quizás no tenían otra figuración pública antes, como son los youtubers o influencers, que pueden hacer también muy mal con los consejos que dan a veces, ¿cierto? Están grupos de qué sé yo, no sé, un montón de influencias que quizás no pueden ser tan muy positivas y también que van negando antivacunas, claro, que van negando también la identidad propia de las culturas, porque en el fondo el ser cool o el estar dentro de un grupo global ahora, porque no sé, pues se están traspasando mucho más rápido que antes probablemente de la historia estas ideas, ¿no? Y que antes quizá tenían un proceso más de transición, como de incorporación, ahora es casi inmediato. Entonces también eso va a reformar mucho, creo yo, la identidad. O sea, ya va a ser quizás difícil encontrar los límites. Hoy día, por ejemplo, tuvimos una ceremonia muy, muy bonita y muy emocionante respecto al día de la Pachamama, la semana al mes de la Pachamama por los pueblos originarios. Y en un momento una colega constituyente, Isabel, menciona que se están recuperando los sonidos ancestrales, ¿no? Porque también hubo de los bailes, digamos, que están en el norte de Chile, hubo una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica, ¿no? Que adaptó la música que ya existía a la cuestión religiosa. Entonces yo pensaba, ¿cómo después vamos a desmenuzar lo que era original o lo que era identitario a lo que ahora es global? Y en un mundo digital, yo creo que eso se desdibuja mucho más rápido que lo análogo. Por eso es importante también acá una cuestión de memoria. O sea, por eso es tan importante no perdernos en y sumergirnos tanto que ya finalmente no podemos ni siquiera sacar la cabeza de lo digital, porque lo que perdemos es memoria colectiva, de nuestra propia territorialidad, nuestra propia historia. Porque finalmente quizás nos convertimos como en otros y otras, que no éramos al comienzo. O sea, es un temazo. Bueno, yo no voy más allá porque es como... nos podemos hablar un montón. Lo que sí, quiero pasar un aviso a propósito de todo esto. Hasta hace pocos meses, antes de entrar a la convención, yo estuve en el grupo que se creó hace poquito, grupo de estudio de Fondesit, inter y transdisciplina. Para también el mundo académico que está escuchando, es primera vez que tenemos una entidad, digamos, académica, científica, para evaluar este tipo de proyectos, como lo que estamos hablando ahora. Y eso, bueno, es una cuestión muy específica que ojalá se manifieste en otros fondos de financiamiento, lo que sea, pero lo importante es la invitación a pensar. O sea, no quedarse resguardado en la disciplina, porque los problemas que tenemos son tan complejos que la única forma de poder aportar a ello es complejizando también la investigación, y para eso hay que juntarse, hay que conversar.
quizás lo vamos a hacer de forma digital, no queda otra, pero sí hay que compartir los conocimientos, porque si no, no sé, no vamos a poder quizá avanzar en esta sociedad tan compleja que vivimos actualmente. Así que invitación a presenten sus proyectos Fondesit al grupo de interés transdisciplina. Los colegas me van a odiar porque le estoy dando más pega, pero para mí por lo menos fue una experiencia fascinante leer proyectos así, pero que mezcla computación con filosofía, qué sé yo, lo que se les puede imaginar, y realmente genial. Así que yo creo que para allá tenemos que avanzar. Eso, gracias. Muchas gracias, Cristina. Elisa. Sí, bueno, me hace mucho sentido lo que menciona Cristina. La verdad es que, yo soy bien a la antigua, la verdad. Soy bien resistente a la tecnología, tengo que reconocerlo. y principalmente porque me da mucho temor que algo que es concebido inicialmente como una herramienta se transforma en un objetivo, es como que el medio pasará a ser un fin, como tecnología por tecnología, o sea, como que hay que avanzar porque hay que avanzar, y eso es muy también acorde con las imposiciones del modelo capitalista, ¿no? En el sentido de que se pone por sobre todas las cosas el crecimiento económico, por sobre la buena vida, por sobre la dignidad de las personas, por sobre los derechos humanos, o sea, hay que crecer económicamente de lo mismo a costa de que sea. Y lamentablemente es a costa de las vidas humanas, a costa de los ecosistemas, a costa de, o sea, da lo mismo todo lo demás mientras crezcamos económicamente y las macrocifras crezcan. Y un poco como que siento que el avance tecnológico ha ido un poco en esa misma dirección, de que hay que avanzar tecnológicamente porque es como el propósito de nuestras vidas, cuando realmente, ¿cuál es el propósito de la vida humana? O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que queremos poner en el centro de nuestras vidas? ¿La buena vida o el crecimiento económico, el avance tecnológico, el avance de las ciencias porque sí? O sea, creo que es súper importante hacer esas reflexiones mucho más profundas y de comprender que no todo es material, digamos. Hay muchas cosas inmateriales, más allá de incluso lo digital que pudiera pensarse como algo inmaterial, pero para mí sigue siendo algo material también. Sobre todo por los medios mismos que vinculan finalmente esta tecnología, qué sé yo, los celulares, los computadores, qué sé yo. Pero que componen finalmente nuestra existencia humana. Hay cosas mucho más trascendentales y que son tremendamente relevantes para la vida, para cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos, lo que mencionaba Cristina, o sea, el rescate de nuestras memorias, de nuestra historia, nuestra vinculación con nuestra tierra, que nos vio nacer, crecer, nuestras familias, nuestro entorno, nuestras comunidades. Y en ese sentido la tecnología es una herramienta que puede favorecer o no. Entonces, me parece súper importante hacer también esas reflexiones de hacia qué tributa esta tecnología. Y si no está tributando para la buena vida, entonces, ¿para qué? Pensando también en los derechos de las infancias, el derecho a la salud también, porque realmente siento y creo que también hay estudios que se han realizado en torno a cómo afecta también la tecnología, las pantallas, por ejemplo, al desarrollo cognitivo de las infancias, la posibilidad también de desarrollar estas capacidades de socialización, nuestra relación con nuestro entorno, con lo que nos rodea, nuestros procesos también de aprendizaje, cuando hay un condicionamiento, una hiperexposición también a las pantallas, la luminosidad, ¿cierto? Y que finalmente termina limitando nuestras capacidades de socializar, de desarrollar otras habilidades propias de nuestra humanidad. Entonces, hay que ser súper cautelosas también de cómo resguardamos finalmente el desarrollo de las infancias, la vinculación, la sociedad en sí misma, de la hipertecnologización en ese sentido. Me parece que es importante también dar estas discusiones y poner justamente en el centro lo que realmente queremos para el desarrollo de la humanidad. Yo la verdad es que esos son temas que me preocupan continuamente. Me declaro también bastante resistente a estos avances tan acelerados sin ese proceso reflexivo de por medio. Siento que ha sido muy vertiginoso y la verdad es que siento que toda la ciencia ficción que se levantaba al respecto lamentablemente es algo muy, muy cercano, si es que no ya presente en nuestra actualidad, ¿no? Estas series como
qué sé yo, Black Mirror u otro tipo de películas de ciencia ficción y que siento que muchas veces han estado ya en este contexto pandémico, lamentablemente alterando también derechos humanos justamente, pues que han estado privándonos de derechos humanos fundamentales por el hecho de tener que estar continuamente siendo vigilados en distintos espacios, y eso la verdad es que es algo que a muchos de nosotros nos genera hartas contradicciones. Bueno, en fin, da para mucha discusión, pero quería igual comentar esas cositas que me hizo pensar también y reflexionar Cristina con sus últimos comentarios. Muchas gracias, Elisa. Para ir cerrando, para ser muy respetuoso con el tiempo de todos y todas, yo creo que hay un par de cuestiones con las cuales nosotros nos quedamos. El documento es un documento inicial, es un documento que invita a abrir una discusión sobre aquellos componentes de la tecnología y los derechos que debieran ser incorporados en un texto constitucional. Pero también es una reflexión un poco más de largo aliento. Nos pasa a muchos que trabajamos 100% en temas tecnológicos. Y Elisa, como el temor a la tecnología es algo bastante transversal. Lo que pasa es que muchas veces lo sublimamos por otras razones, porque estamos obligados por el trabajo, por las relaciones sociales, porque básicamente nos presionan hacia allá. Pero se puede vivir también un camino sin la necesidad de contar con todas las tecnologías que hoy día nos habitan. Y ahí hay que tener cuidado también, una de las cuestiones que nosotros permanentemente llamamos la atención como a la tecnoutopía, en el sentido de que todos los problemas de la sociedad van a ser resueltos con la tecnología. Probablemente no. Probablemente no. Probablemente muchas de las cuestiones que hoy día estamos enfrentando a propósito de la pandemia, la tecnología nos ayuda a canalizar esos problemas. Pero en general también hay métodos alternativos para resolver cuestiones tan esenciales, no sé, pienso en la trazabilidad del COVID. Se inventaron 5.000 aplicaciones, pero resulta que lo más efectivo era que el centro de salud comunitario local manejara la información para hacer una gestión de esa información y listo. No era tan importante, no era tan necesario ese afán por tecnologizarlo todo, ese afán de ponerle una aplicación a todo. Y es una discusión que también tenemos que tener. No tenemos que dar por sentado el hecho de que la tecnología va a ser aquello que nos va a resolver los problemas y que va a ser esencial. Pero sí también tenemos que tener presente que el avance tecnológico ha demostrado ser imparable. Uno puede resistirse, uno puede plantear zonas de resistencia, pero al final del día la historia nos indica de que cuando llega, llega. Y ahí es poco lo que se puede hacer. La Constitución nos puede ayudar a modelar esa respuesta. Y ahí yo creo que tenemos un desafío súper interesante. Cristina. Sí, es que no puedo dejar de mencionar lo que tú estás comentando, de que la tecnología avanza. Hay un límite, como la canción, es los materiales, son los materiales, porque la tecnología necesita materialidad. No estamos ahora en un teléfono, en un computador que está hecho de plástico, pero también de metales. Y son metales muchas veces raros, o sea, no son metales ni siquiera se reciclan. Entonces, también tenemos temas ahí ambientales, pero directos. Por ejemplo, las baterías de litio. Y Chile ahí es clave, ¿cierto? Porque bien sabemos que uno de los países productores de litio y que está afectando gravemente los derechos humanos, al acceso al agua de las personas en el Salto de Atacama y también a su ambiente, ¿no? Y eso es clave, o sea, nosotros además como Chile no solamente somos protagonistas en varias cosas, sino que también en el extractivismo que se requiere tanto para la movilidad como para las tecnologías. Porque si no tenemos materiales, ¿cómo vamos a hacer la tecnología? ¿Cómo se van a hacer los satélites? ¿Cómo se van a hacer las cosas? Porque hay a veces metales muy, muy específicos que solamente están en algunos lugares del mundo, y uno de esos es Chile, los que llamadas tierras raras, que se ocupan para la tecnología. Y esto va a seguir avanzando y va a seguir forzándose al planeta a producir más materiales, más metales o minerales, para estas tecnologías que queremos que nos mejoren la vida, pero a la vez la estamos empeorando porque generamos ciertas zonas empobrecidas y zonas finalmente
muy dañadas ambientalmente por este ímpetu que existe de aumentar las tecnologías y cambiar todos los años del modelo de celular y el sistema de consumo finalmente, que también está vinculado a las tecnologías y al tema de Internet, ¿no? Que no lo hablamos, pero la conexión también tiene que ver con temas de plata, del acceso, ¿no? El que paga más tiene una mejor conexión y hasta por ahí nomás, porque en Chile también la conexión a Internet es bien penquita comparado con otros países, siento que pagamos incluso más caro. O sea, y también, ¿por qué? Porque siempre Chile no le llegan tampoco las últimas tecnologías, a pesar de que está el poder económico adquisitivo. Es una cuestión, no sé si entonces el límite aquí es planetario. Y hay un límite, o sea, no es infinito el crecimiento tecnológico porque hay una limitación material. O sea, en algún momento esto nos va a pesar. Incluso la cantidad de basura electrónica tampoco ni siquiera se recicla. O sea, hay toneladas y toneladas de basura electrónica en miles de países, cientos de países, perdón, y eso también tiene que ser controlado. Muchas gracias, Cristina. Nosotros los vamos a dejar invitados porque a partir de ahora vamos a realizar, como les mencionaba al principio, ciclos una vez al mes. Y en cada uno de esos ciclos vamos a conversar temas específicos. Algunos ya están previamente identificados y hay otros que van a ir surgiendo a propósito de estas conversaciones. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros tenemos en carpeta a propósito de un comentario de Lisa es qué pasa con, por ejemplo, con los discursos de odio y la violencia de género, que es una cuestión que ha estallado de manera muy fuerte en el último tiempo. Bueno, eso es una de las discusiones que vamos a tener que tener en libertad de expresión. Porque nosotros tradicionalmente hemos visto, y Daniel lo mencionaba en la presentación, de que el derecho a la libertad de expresión tradicionalmente se entendió como un derecho casi sacrosanto, la piedra angular de la democracia. Pero resulta que hoy día ese espacio de expresión está siendo utilizado de manera en las cuales son afectados derechos de otras personas, y especialmente derechos de mujeres, derechos de minorías, derechos de ciertas expresiones que no tienen la capacidad de responder en la misma forma al ataque. Y ahí hay un par de cuestiones súper interesantes que vamos a conversar en las próximas sesiones. Así que les agradezco nuevamente por la participación en el panel de hoy día. Las dejo invitadas para las próximas sesiones y a todos nuestros espectadores los invito a descargar el documento. Está publicado en nuestra web, está publicado también en la revista chilena de Derecho y Tecnología, porque este es un diálogo que recién comienza. Yo creo que tenemos muchos temas sobre los cuales abordar en los próximos meses y esperamos sinceramente que en enero podamos entregarle un buen documento de trabajo a usted y a cada uno de los 155 convencionales electos que están realizando esta maravillosa labor de escribir una constitución, cosa que no pensábamos. Yo creo que ahí hay un gran triunfo de nuestro país. Así que sin más, le doy las gracias y los dejo invitados para la próxima sesión. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, que estén súper bien. Sí, chao. Seguimos Chao, atentas al éxito. avance de eso. Seguimos conectados. Seguimos. Así es. Es lo que nos queda. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien.